el día de hoy vamos a iniciar una nueva serie de domingo que se ha titulado Viviendo la Fe. Viviendo la Fe. ¿Por qué habla de vivir la fe? Muchas de las veces nosotros caminamos, pero caminamos sin tener una visión, sin tener un propósito. Y el día de hoy vamos a iniciar una serie en la cual nos va a mostrar que es necesario tener visiones y es necesario tener propósitos, amados hermanos. Y la serie que vamos a iniciar es de la Carta Universal de Santiago. Amados, cuando vemos el inicio de esta carta, de esta epístola universal de Santiago, vemos que él inicia con un saludo. Y dice el apóstol Santiago en el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Él está saludando y él está dirigiendo, amados, esta carta universal. ¿A quiénes? Al pueblo judío, a las 12 tribus que fueron dispersas. Recordemos, amados, que el pueblo de Israel fue disperso por cuestiones de desobediencia. Dios dispersó a las naciones, y en esta ocasión vemos a Santiago saludando y dirigiendo este mensaje a la iglesia que está dispersa, que en griego se dice diáspora, que está en la dispersión en todos los pueblos y en todos los lugares, porque así lo permitió Dios que sucediera. Pero amados, ¿quién es Santiago? Santiago, este hombre que escribió esta carta, es hermano de nuestro Señor Jesucristo. Es un hombre que no pudo ser apóstol, solamente fue discípulo. Pero Santiago se convirtió, Santiago llegó al conocimiento de la palabra después de que Jesús murió. Cuando la resurrección de Jesús fue cuando Santiago creyó. Porque quiero decirles, amados hermanos, que uno de los problemas más grandes que tenía nuestro Señor Jesús era que ni su propia familia creía en Él, ni sus hermanos creían en Él. Santiago empieza a creer en Él cuando Jesús resucita. Cuando Él ve ese milagro de resurrección es cuando Él empieza a creer en Jesucristo. Y algo tremendo, amados hermanos, porque Él viviendo, Él siendo hermano del Señor, no creían en ello, lo juzgaban de a loco. Por eso cuando Jesús va a su tierra y Él quiere hacer milagros en aquel lugar, le es imposible, porque la gente era incrédula, no creían en Él. Este es Santiago el que el día de hoy escribe una carta que Dios lo inspira para escribirla. Un hombre que después de que conoció de Jesús, de que conoció del poder de Jesús, de que conoció de la palabra de Dios, se entregó y fue un hombre líder en la iglesia de Jerusalén. Un hombre que también llevaba el nombre de Jacobo. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿quién es? ¿Es Santiago? ¿Es Jacobo? En San Mateo 13:55 es precisamente donde la gente dice, pero ¿cómo? Este hombre es el que hace milagros. Nosotros conocemos a su familia, nosotros conocemos a su mamá y a sus hermanas. ¿Acaso no es Jacob su hermano de él? El día de hoy nos enseña esta carta, amados hermanos, que siempre hay oportunidades de arrepentimiento y de servirle a Dios. Porque aunque este hombre fue uno de los últimos en convertirse en aquellos tiempos, conociendo a Jesús, se entregó con ese ánimo, con esas ganas, con ese anhelo, con ese deseo de servirle al Señor. Y él aquí se presenta como un servidor de Dios, como un siervo del Señor. Y le manda saludos a esas 12 tribus que están dispersas. Hay una porción, amados hermanos, en Levítico 26:33, precisamente, donde el Señor permite esa dispersión. Y dice, y a vosotros os esparciré entre las naciones,
y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desierta, vuestras ciudades. Aquí vemos que precisamente hay una palabra de Dios que se cumple en el pueblo de Israel, y el día de hoy este hombre dedica este escrito, dedica esta carta a esa gente, a los israelitas dispersos, y nos habla en el versículo 2. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cómo nosotros podemos estar gozosos cuando tenemos una lucha o una prueba? ¿Podrá ser posible? La enseñanza, la exhortación de Dios es que así debemos nosotros de tomarlo. Pero muchas veces, amados hermanos, cuando viene una prueba, cuando viene un problema, en verdad que luego estamos preocupados y no lo resistimos, y empezamos incluso a blasfemar al Señor, y empezamos a decir: ¿dónde está Dios? Si hubiera Dios, yo no estaría pasando esta situación. Y la enseñanza que nos enseña, que nos da esta palabra, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos hombres en aquellos tiempos tuvieron pruebas? ¿Cuántos hombres en aquellos tiempos enfrentaron luchas y no dieron vuelta hacia atrás, sino que las tomaron como una responsabilidad y a la vez como una especie de madurez en su caminar espiritual? En el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 5, versículo 11 y 12, el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Cómo Jesús dice que bienaventurados debemos de ser por cuando seamos vituperados por causa de Él? Sabemos, hermanos, que todos aquellos que predicamos el Evangelio, en algún momento u otro somos rechazados por la gente, en algún momento u otro tenemos luchas y pruebas, pero ¿qué? ¿Vamos a dejar el Evangelio? ¿Vamos a dejar el trabajo de Dios porque tuvimos una lucha, porque tuvimos un tropiezo? No, amados, la palabra nos dice: regocíjate, sé bienaventurado. La palabra aventurado es sé feliz, sé bendecido. Y Jesús lo dice. Jesús sabía que iba a haber esa lucha, que iba a haber esas pruebas. Dice: cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Jesús sabía que aún iban a mentir para que nosotros tuviésemos esa lucha en contra. Y dice el versículo 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. En los cielos. Ahora el hermano de Jesús nos está diciendo: cuando vengan esas pruebas, hay que afrontarlas con responsabilidad, hay que gozarnos en ellas, porque esas pruebas nos van a hacer crecer en el área espiritual. Esas pruebas van a ser de bendición para nosotros todos los días. Amados hermanos, hace años, y este es un testimonio breve que les quiero platicar así rápido. De recién que conocimos del Evangelio de Cristo, tuvimos muchos ataques espirituales aquí en casa. Uno de ellos, y me vino ahorita por esta palabra que dice que cuando vengan pruebas, nos regocijemos. Cuando en aquellos tiempos teníamos nosotros un negocio aquí en la plaza, y un día se me acabó la materia prima para lo que estaba elaborando, y vine a la casa. En la parte de atrás tenía una especie de bodeguita de la materia prima. Llego como a las 7:30, 8 de la noche, ya estaba oscuro. No había nada de muros todavía, estaba abierto todo esto. Cuando entro a la casa, empecé a sentir una presencia satánica fuerte. Y a entrar un miedo terrible. Y cuando pasé hacia la parte de atrás, llevaba yo la llave del cuarto y así me temblaba la mano.
porque entre más caminaba, más presencia se sentía. Pero yo llegué a pensar en un momento, cuando estaba en un costado de la casa, me regreso mejor y dejo aquí. ¿Qué vino a mi mente? Si yo me regreso, le voy a dejar el territorio al diablo, le voy a dejar el lugar a Satanás, porque empezábamos a conocer de Dios. Y cuando uno empieza en el camino de Dios, tenemos muchas luchas y muchas pruebas. Para honra y gloria de Dios, pude abrir la puerta del cuarto, me postré y empecé a leer las escrituras, y empecé a declarar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Algo hermoso, amados, cuando empiezo a leer esa porción de la escritura, empiezo a sentir tranquilidad y paz, y como que los pelos que iban todos así erizados volvieron a su lugar. ¿Por qué les digo esto? Porque son luchas y son pruebas. ¿Y qué pasó después de ello? Hubo regocijo en mí y glorifiqué el nombre de Dios, porque a través del Señor, a través de su palabra, hubo una victoria en esa lucha espiritual que yo tuviese ese día. Y se los digo como una especie de testimonio, porque quizá muchos de nosotros tenemos pruebas de diferente índole, de diferentes formas, de diferentes maneras, pero que siempre, si estamos tomados de la mano de Dios, las vamos a superar. Y aquí el Señor dice que nos gocemos y nos alegremos. ¿Por qué? Porque un día tendremos un galardón que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese galardón, amados hermanos? Es llegar a su presencia, es poder llegar al cielo, es poder gozarnos de la palabra de Dios. Recordemos que en el libro de los Hechos vemos cómo el apóstol Pablo se enfrentó a muchas situaciones, amados hermanos, a muchos tropiezos que no lo hicieron desmayar, que no lo hicieron dar la vuelta, que él siguió adelante. ¿Por qué, amados? Porque él sabía que tomado de la mano de Dios, él iba a ser victorioso. Y dice en el libro de los Hechos 5:41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿De qué nombre? Del nombre de Jesús. Porque el concilio les había prohibido hablar de Jesucristo. Y a ellos no obedecieron esa orden que les dio el concilio. Ellos siguieron predicando a Jesucristo y fueron ellos arrestados, pero no les pudieron hacer nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos, porque ellos andaban haciendo la obra de Dios. Y aquí dice que ellos salieron de la presencia del concilio llorando, no gozosos. Gozosos porque vencieron una lucha, una prueba. No se pusieron a llorar. No dijeron: uy, el evangelio, predicar el evangelio es muy duro, no lo puedo hacer, me hacen cara, me golpean, me tratan mal. No, amados hermanos, Pablo y aquel hombre que predicaba el evangelio tomaron ese reto. Y ahora el apóstol, ahora Santiago nos enseña que cuando nosotros tengamos esas pruebas, podamos vencerlas. La sabiduría que viene de Dios. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, cuando nosotros vemos, amados, en esta porción de las escrituras, la exhortación de Santiago para aquellas gentes que él está dirigiendo esta carta universal, cuando nos referimos a universal es para todos los lugares donde está disperso Israel. Cuando son cartas personales, son cartas dirigidas a cierta iglesia, a cierto pueblo, a cierta ciudad. En esta ocasión es una carta universal, al mundo universal, donde puedan escuchar todos aquellos que están dispersos por la diáspora que fue hecha en aquel tiempo. Y además dice en el versículo 5 y 6, amados, dice otro consejo, otra exhortación que da Santiago. ¿Por qué Santiago se atreve a dar estas exhortaciones? Porque Santiago, aún conociendo tardíamente la palabra,
el evangelio de Cristo, Él lo ha tomado con esa seriedad, con esa seguridad, con esa certeza de que si nosotros caminamos en ella, estamos tomando en cuenta el sacrificio de Jesús, estamos tomando en cuenta lo que vino a hacer el Hijo de Dios en este mundo terrenal. Y dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. O sea, no te reprocha, no te dice: ¿cómo me pides sabiduría si eres un pecador? ¿Cómo me pides sabiduría si no la mereces? Santiago dice: Él te la da y no te reprocha. Él te la da y no te reclama nada. ¿Por qué Dios te da las cosas sin reproche? Amados hermanos, cuando Dios bendice de todo corazón a aquella gente, aquella persona que busca de Él. Dice: y te la dará sin reproche y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice: cuando pidas, pídele, pero pídele creyendo, pídele consciente, pídele que lo puedes lograr. ¿A poco Dios puede dar sabiduría, pastor? Claro que sí. Recordemos, amados hermanos, que hubo un tiempo que las escrituras nos enseñan de un hombre joven que ocupó la silla del rey David, Salomón. Las escrituras nos enseñan que él era un hombre quizá inexperto, a pesar de que vivió en el reino, vivió cerca de su padre, pero él era inexperto en gobernar. Y él en su corazón anhelaba poder gobernar esa nación. Dios conoce el anhelo de nuestros corazones, amados hermanos. Y dicen las escrituras que un día en sueños Dios le habló a Salomón y le dijo que le pidiera lo que él quisiera. Y algo hermoso, amados, que Salomón en su preocupación por gobernar, Salomón le pide a Dios que le dé entendimiento, un corazón entendido. A Dios le agrada, amados, lo que este hombre le pide. Y Dios le dice: por cuanto no me has pedido venganza para tus enemigos, por cuanto no me has pedido riquezas, por cuanto no me has pedido otras cosas, dice: te voy a dar un corazón sabio y entendido. Allí Dios le da la sabiduría y además le dice: y no habrá otro como tú, ni antes ni después. Vemos esa porción, amados hermanos, en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 9 y versículo 12. ¿Qué le pide Salomón? Corazón entendido. ¿Qué le da Dios? Un corazón sabio y entendido. ¿Tendrá razón Santiago en decir: cuando necesiten sabiduría, pídansela a Dios? Claro que sí, amados hermanos. Pero hay que pedir una sabiduría para edificación, no para nuestras cosas, no para nuestras maldades, porque el ser humano es maldoso de por sí. El Señor dice: pides, pero no sabes pedir. Salomón pidió lo que él necesitaba y Dios se lo dio. Salomón no pidió riqueza y Dios le da riqueza. Salomón pidió ser entendido y Dios le dio ese don, esa sabiduría. Cuando nos enseña aquí que si alguno de nosotros nos falta sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la va a dar sin ningún reproche. Qué importante es que entendamos que lo que Dios tiene, lo quiere para nosotros. Que hay que caminar en esa fe de que tenemos un Dios de poder, de que tenemos un Dios de amor, de que no estamos caminando solos, amados hermanos. Cuando no caminamos en fe vamos a fracasar. Cuando no caminamos en fe vamos a tirar la toalla, amados hermanos. Siempre es bueno creer que delante de nosotros hay algo poderoso, que es Dios. Vemos algo que le pasó al apóstol Pedro. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro? El apóstol Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas y por lo pronto se espantan y dicen: ¿quién es? Y les dice el Señor: soy yo. No se espanten. Ellos dicen: es un fantasma. No era ningún fantasma, era Jesús. Y Pedro quiere caminar con él. Pedro dice: yo quiero ir contigo, Señor.
¿Acaso Pedro caminaba en fe? No, amados, no caminaba en fe. Pedro estaba dudoso. Dice San Mateo 14:25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no caminó en fe. Pedro dudó. ¿Cuántos de nosotros dudamos? ¿Cuántos de nosotros no caminamos en fe? El Señor nos da una promesa y la ponemos en tela de juicio. El Señor nos da una promesa de que va a hacer algo en nuestra vida, algo en el ministerio que tienes, y lo ponemos en duda y decimos: ¿cómo va a ser? Yo que soy tan poca cosa, el Señor no puede hacer esas cosas grandes. Amados, Dios puede hacer lo que Él quiera, porque para eso es Dios. Para eso Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. Él ve, Él le dice: sí, Pedro, soy yo. Señor, si eres tú, entonces, ¿puedo ir contigo? Sí, ven conmigo. Y nos pasa exactamente lo que a Pedro, cuando vemos la tempestad, cuando vienen los vientos fuertes, nos entra miedo y nos hundimos, porque no vamos caminando en fe, no caminamos en fe. Estamos totalmente en decisión. Somos hombres, somos mujeres dudosos, somos hombres y mujeres que no hemos creído en las promesas del Señor. Recordemos, amados hermanos, que en las Escrituras vamos a encontrar muchas palabras, muchas referencias donde el Señor nos exhorta a caminar en esa fe. En aquellos tiempos, amados hermanos, nos enseña en el segundo libro de las Crónicas, en su capítulo 20, dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová. ¿Qué fue lo que dijo Josafat? Crean en Jehová. Caminen en fe, caminen en la creencia de que tenemos un Dios de poder adelante, al frente de nosotros. Así les dice Josafat: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creer en sus profetas y seréis prosperados. ¿Acaso nosotros caminamos en fe? Qué bueno que podamos caminar en fe. Pero si hasta este tiempo no lo hemos hecho, amados, es tiempo. El día de hoy iniciamos esta serie precisamente que nos habla de viviendo la fe. Vamos a vivir la fe, vamos a vivir en esa creencia de que hay un Dios de poder al frente de nosotros. Que hay un Dios poderoso que no nos va a dejar en ningún momento, porque Dios nos ama. Dios tiene los tiempos para cada quien, amado, pero mientras no sea nuestro tiempo, Dios nos va a sostener, Dios nos va a guiar. ¿Qué nosotros podemos esperar de la palabra de Dios? Solamente aferrarnos a ella. Dice el versículo 7: no pienses pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante
en todos sus caminos. ¿Por qué nos habla de tantas cosas Santiago? ¿Acaso nos conocerá Dios? ¿Acaso Dios sabrá cómo somos cada uno de nosotros? Cuando nos habla de que somos de doble ánimo, que somos inconstantes en todos los caminos, que un día decimos soy cristiano, que otro día decimos soy mundano, que otro día me detengo de hablar groserías y otro día hablo puras peladeces. ¿Eso será ser de doble ánimo? Un día sigo a Dios, un día no. Dicen las escrituras en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17 y versículo 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Eran de doble ánimo, porque tenían temor de Jehová, pero honraban a sus dioses falsos. No estaban ni con Dios, ni estaban con los dioses. Estaban en ambos lados. Eso nos enseña que eran gentes de doble ánimo. El Señor Jesús dijo: el que a dos amos sirve, con uno queda mal. O podremos servir a los dos amos, o servimos a Dios, o servimos al mundo. Y Dios lo que quiere, amados hermanos, lo que nos enseña, lo que nos invita, es que seamos hombres y mujeres con decisiones bien puestas, amados hermanos. Decisiones bien definidas, decisiones que no nos hagan dudar de que si estamos en el camino correcto o estamos en el camino incorrecto. ¿Estaré bien siendo cristiano o mejor me voy allá afuera donde se junta más gente? No, amado, estás en donde Dios te puso. Acuérdate que la palabra dice que hay dos caminos. Hay un camino ancho, espacioso, bonito, pero que al final es camino de muerte. Y hay otro camino muy angosto por el cual es muy difícil caminar, pero ese camino es el que te va a llevar a la presencia de Dios. Que no haya esa duda, que no haya esa indecisión en tu persona, en tu vida espiritual, sino que tú ya conociste de Cristo, ya recibiste al Señor Jesús. Seguir en ese camino, seguir en esa línea, y vengan las pruebas, vengan las luchas que vengan, amado, amada. Tú ya estás caminando por el camino correcto. Problemas siempre vas a encontrar, lucha siempre va a haber, nunca dejará de existir, amados, porque el enemigo todo el tiempo está preparando trampas para que el ser humano caiga. El hermano que es humilde, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba seca su flor y se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Dice que cuando eres pobre, pero estás rico espiritualmente, estás en un estado perfecto como Dios quiere, amados. Habla del hombre humilde, del hombre que no tiene propiedades, pero dice que si tienes a Dios, lo tienes todo, que si estás bien espiritualmente, no tienes de qué estarte preocupando. Pero habla acerca del rico, acerca de aquel que pone en primer lugar su riqueza, aquel que pone en primer lugar las cosas materiales. Dice que ese será como la flor del campo, que está esplendorosa, que está bonita, pero que viene el sol, la marchita la quema, y al fin de cuentas, amados hermanos, esa empresa no prosperará, dice la palabra de Dios a través de Santiago, a través de este hombre que nos está enseñando la forma de cómo quiere Dios que caminemos en fe. No te quiero decir que el que tengas economía es malo, no, amado, no malentendamos las escrituras. Dios fue amigo de un millonario. Dios fue amigo de Abraham, y Abraham era millonario. Pero lo malo es poner las riquezas antes de Dios. Lo malo es no buscar de Dios. Dice que el que es pobre
pero espiritualmente vive correctamente delante de Dios, ese hombre estará siempre bien. Así que el día de hoy yo quiero decirte, amado, que Santiago, a pesar de ser un hombre que mucho tiempo caminó cerca de su hermano y que veía tantas maravillas, tantos milagros que hacía Jesús, y que no se decidió a seguirlo con ese corazón que lo siguieron aquellos 12, que hasta después él reconoció, él vio por testimonio, por la resurrección, por cuando se presentó después de muerto a aquellos discípulos de él veía todo eso, y eso fue trabajando en su corazón de Santiago, y terminó él entregando su vida a Jesús, entregando su vida a la palabra, entregando su vida al evangelio, y hasta el día de hoy vemos a un hombre predicando el poder de Jesús, predicando el poder de Dios, predicando las maravillas de Dios, predicándoselas a aquellos que están dispersos donde quiera que estén, porque esos dispersos tienen una promesa de que un día ellos serán nuevamente repatriados en Jerusalén. Así que el día de hoy, amado, que no nos pase lo que le pasó al apóstol Pedro, que no nos pase esa indecisión, esa inseguridad, sino que caminemos en la fe, que caminemos por fe, que Dios nos enseña y Dios quiere que tú y yo, aunque tengamos luchas y pruebas, sigamos adelante, que si se te pone al frente el enemigo, te pone tropiezos, tengas tú la autoridad moral y la autoridad espiritual para decirle: aquí estoy, porque le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo dijo el apóstol Santiago en su presentación. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Que tú mismo le digas al enemigo, cuando ponga ese tropiezo en tu camino, sea el que sea. Tú dirás: pastor, pero ¿cuál tropiezo? Tropiezos hay muchos en nuestro caminar. Tropiezos hay muchos, y de muchas formas y de muchas maneras. Tenemos tropiezos en el trabajo, tropiezos en la familia, tropiezos con los hijos, tropiezos en donde tú quieras, vas a encontrar tropiezos. Y no todo es culpa del enemigo. Muchas veces esos tropiezos son culpa de nosotros por no estar caminando correctamente en el camino que Dios nos ha enseñado. Que el día de hoy te lleves en tu corazón esta palabra, que no te distraiga la tempestad, porque te vas a hundir. Que pongas tus ojos en Jesús. Si Pedro no quita sus ojos de Jesús, Pedro no se hunde. Pero Pedro le dio más importancia a la tempestad que se vino que a Jesús. Y nosotros, cuando tenemos una tempestad, muchas veces dejamos de ver a Jesús por agarrarnos, por no ser lastimados con esa tempestad. Pero recuerda que mientras Jesús esté contigo, nunca vas a ser lastimado. Siempre Él te tendrá en tus manos. Jehová es mi pastor y nada te faltará. En delicados pastos el Señor te hará descansar. Confortará tu alma. Te guiará por sendas de justicia. No hay que temer, amados hermanos. Tú dirás: pastor, perdón, me saliste tan valiente. No es que sea valiente, amados hermanos. Es que hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios, porque nosotros sin Dios estamos totalmente a la deriva. Nosotros sin Dios estamos totalmente en las manos del enemigo. Podemos ser zarandeados. Por eso es bueno tener autoridad moral y autoridad espiritual para decir: espérate, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ponte en pie, amado hermano. Vamos a dar gracias a Dios.